Bueno, un saludo. En el día de hoy vamos a simular este circuito. Eh, Vamos a analizarlo. ¿Qué tiene? Tenemos una fuente de tensión independiente de 100 voltios. Tenemos una fuente de tensión controlada por corriente. Y esa variable es Y, es la que circula a través de esta resistencia. También tenemos una fuente de corriente controlada por tensión y es V sub X, que es la caída de tensión a través de esta resistencia. Y listo, vamos a simularlo. Bueno, acá ya tenía abierto MATLAB. Vamos a Simulink. Esperamos que cargue. Listo, acá nos abrió Simulink. Vamos a Simscape. Desplegamos esta nueva ventanita. Librería fundamental. Y acá nos aparece la de electricidad. Acá se nos despliega otras ventanitas que son elementos, sensores y fuentes. Ahora creamos un archivo nuevo y acá es donde vamos a arrastrar nuestros elementos. Listo, para este circuito vamos a necesitar una tierra, una resistencia. En realidad necesitaremos 4 resistencias, pero basta con arrastrar solamente una, las otras se copiarán. También necesitaremos una fuente de tensión, una fuente de corriente controlada por tensión y una fuente de corriente de tensión, controlada por corriente. Listo. También lo que lleva todo circuito es esto es un convertidor y esta funcioncita. Ahora vamos a proceder a armar la estructura de nuestro circuito. Listo, acá he copiado 3 veces la resistencia y vamos a proceder a armar como tal la estructura. Para rotar esta resistencia de acá basta con dar control R o clic derecho y venimos acá a rotar. Listo. Tenemos esta fuente de tensión independiente, tenemos esta fuente de corriente controlada por tensión y esta fuente de tensión controlada por corriente. Para unir los componentes basta con dejar clic izquierdo sostenido y llevarlo hasta el próximo componente. Si por algún motivo, por ejemplo, les queda así en rojo, eso significa que no está haciendo buena conexión, entonces nos toca repetirlo. Para borrarlo le damos suprimir y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Pausaré el video y en un momento lo reanudaré. Listo, acá ya tengo casi todos los componentes conectados. Es importante conectar ya que digamos que ese es como el cerebro de nuestro circuito. Y ahora vamos a proceder a terminar de la conexión de las fuentes dependientes. Vamos a volver a abrir este circuito y nos dice que Y, o sea, la variable de control de esta fuente es la que atraviesa esta resistencia. La corriente se mide en serie, el circuito en serie. Entonces, para poder conectar dicha fuente nos toca que abrir el circuito, ya sea antes o después de la resistencia, y borramos esta línea. Conectamos y conectamos. No interesa si hubiera hecho esta conexión antes o después de la resistencia. Lo importante es que podemos observar acá que el positivo está en la parte opuesta a la cabecita de la flecha, y eso mismo he hecho acá del sentido de la corriente. El positivo está desde donde sale la corriente y la cabecita de la flecha está conectada a la resistencia. Lo mismo sucede acá. Ahora, para conectar la fuente de corriente controlada por tensión basta con conectarla en paralelo.
También hay que tener cuidado de conservar la polaridad que nos pide el circuito. Listo. Acá ya la he terminado de conectar. Ahora necesitaremos medir la tensión en esta resistencia y la corriente que fluye a través de esta resistencia, que son las variables que nos pide nuestro circuito. Entonces le damos clic acá, se nos despliega esta pantallita y vamos a sensores. Vamos a necesitar un sensor de corriente y un sensor de tensión, un amperímetro y un voltímetro. Para medir la tensión se conecta en paralelo, como ya había mencionado anteriormente, y podemos rotar este voltímetro. Conecto en paralelo y para medir la corriente a través de este resistor, basta con conectar el amperímetro antes o después de la resistencia. En este caso lo voy a conectar después, por comodidad. Listo. Ahora vamos a conectar este convertidor que es para que nos muestre el resultado. Voy a necesitar dos de estos, este para la tensión y este para la corriente. Ahora tenemos que mostrar nuestro resultado en algún dispositivo. Para eso vamos a acá, Simulink, Things, y sacamos un display. Lo copiamos, lo pegamos y lo conectamos. Ahora lo más importante es colocar los valores a nuestro circuito. Por ejemplo, esta fuente, 100 voltios, esta resistencia es de 2 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios, esta resistencia es de 8 ohmios, y sabemos que esta fuente de corriente es una vez la Vx, la caída de tensión acá, y esta fuente de tensión controlada por corriente es 13 veces esta corriente que fluye a través de esta resistencia. Entonces vamos a colocar acá un multiplicador por 13 y este es por 1, así está perfecto. Listo, y ya es sino simular. Ahora, si nos llegan a pedir la potencia de alguna de estas resistencias, acá en nuestros recursos, los sensores, solamente tenemos sensor de corriente y de tensión. Para medir potencia hay que hacer unas operaciones matemáticas. Para ello vamos acá a operaciones matemáticas y sacamos una multiplicación. Hay varias formas de medir la potencia de un circuito, bueno, en un componente. En este caso lo voy a hacer por V por I, que es la más sencilla. Ahora copiamos, necesitaré medir la tensión, lo giramos, control R. Necesitaré la tensión de esta resistencia. También necesitaré la corriente de esta resistencia. Recordemos que la corriente es en serie, nos toca aquí abrir el circuito. La giré y procederé a conectarla. Listo. Ahora la tengo, paso este convertidor y tengo que almacenarlo en alguna variable o hacerlo directamente. En este caso lo haré directamente.
En una variable es para mayor facilidad, pero es lo mismo. Lo haré de las dos formas. Esto es directamente. Conecto y basta con simular el circuito. Listo. Voy a revisar 2 ohmios, 41 ohmios. Acá tengo un pequeño error porque el circuito nos decía que era de 4 ohmios. Listo. Vuelvo a simular. Listo. Ahora lo voy a hacer almacenando estos resultados en una variable. Entonces voy acá a librería y vengo acá y busco estas dos cositas que necesitaré para almacenarlo en una variable. Listo. Esta variable la llamaré, esta es la de tensión, la llamaré V. Esta la llamaré I. Y ahora voy a hacer las operaciones matemáticas. Esta va a ser V. Esta V es esta misma, V de acá. Y esta la llamaré I. Y procederé a operarlas. Esto es bastante útil cuando tengo muchos componentes y para poder trabajar estas operaciones un poco aparte. Vuelvo a simular, me debería dar lo mismo, 818.1. Listo, eso fue todo. Muchísimas gracias.